Bueno, continuando con lo que habíamos ya visto, que fue la parte más importante, como el corazón de la clase, en esta diapositiva lo que tenemos es un esquema resumen, como si fuera un mapa conceptual que a ustedes les puede servir para estudiar. Van a ver que hay varias diapositivas a continuación que no aportan una información novedosa, sino que simplemente es para reforzar los conceptos ya vistos. En el caso de lo que llamamos el ciclo exógeno, tiene que ver con los lípidos justamente de la dieta, por eso los llamamos exógenos. Y fíjense que dice en intestino, nace el kilomicrón, que lleva los lípidos por linfa, luego se integra la sangre, la circulación sistémica. Allí, previo encuentro con el HDL, se activa la enzima lipoproteína lipasa y esta degrada los triglicéridos que aquel kilomicrón transportaba. Se transforma en kilomicrón remanente y va a parar al hígado, aportando el colesterol que decíamos el hígado recibe, que podrá ser usado para la síntesis de ácidos y sales biliares o podrá ser excretado. Ven que este es un resumen de la vida del kilomicrón que sirve como esquema. A ustedes les puede servir para estudiar y también por si a la hora del examen se les pidiera alguna actividad similar. Y en cuanto al ciclo endógeno, es decir, las lipoproteínas que transportan lípidos sintetizados en el organismo, tenemos tanto la vida del VLDL, que recuerden que lleva triglicéridos provenientes de la lipogénesis hepática, que tiene una vida parecida a la del kilomicrón en cuanto a lo que le pasa en sangre, por acción de la lipoproteína lipasa, también va rompiendo, va catabolizando sus triglicéridos transportados. Luego vendría el IDL, que podría estar aquí, y luego el LDL, que tal como les comentaba, tiene un doble destino objetivo. Una parte va al hígado y es el mismo colesterol que recibe el hígado como en el caso anterior, y la otra parte, más o menos el 60%, va a los tejidos periféricos, tejidos extrahepáticos, para su utilización, y que en caso de exceso puede colaborar con la aterogénesis o placa de ateroma que veremos en breve. Y después está la vida del HDL, que también ya dijimos, recolecta colesterol residual o excesivo que hubiera quedado en los tejidos periféricos y lo lleva hacia el hígado, además de encontrarse en sangre con las otras lipoproteínas para intercambiar las APO, como ya hemos visto. Con respecto a esta diapositiva, es para que empiecen a ver las enzimas que ya veníamos mencionando, que tiene que ver con la utilización del hígado, del colesterol en el hígado, del colesterol que recibe. Podría haber, si esto es hepatocito, recordemos que aquí puede estar llegando tanto el kilomicrón remanente, como es el caso de esta diapositiva, como el HDL remanente o como el LDL, o sea, cualquier lipoproteína que esté aportando colesterol al hígado cuando está terminando su ciclo vital. Una vez que el colesterol ingresa, puede ser esterificado, como ya hemos anticipado en la clase anterior, sobre el manejo del hígado respecto del colesterol, a través de la enzima ACAT, que ahora se las voy a mostrar a continuación, una enzima que esterifica el colesterol y por lo tanto así queda depositado, ya lo hemos charlado a esto, queda totalmente no polar o hidrofóbico al bloquear el alcohol del carbono 3, y esta es la forma en que queda reservado dentro del hígado, y que cuando nosotros comemos hígado como víscera, por ejemplo hígado de vaca, estamos comiendo este colesterol esterificado por la ACAT. Y a su vez este colesterol cumple con una función también ya vista, esto es repaso, de regulación alostérica por producto sobre la enzima clave, HMG-CoA reductasa, y regulación genética, represión a nivel genético de la síntesis de nuevas enzimas. Aquí aparecen las enzimas que les venía prometiendo. La LCAT la vimos en el ciclo vital del HDL, y después vimos también la ACAT recién y antes también dentro del hígado. O sea que tenemos dos isoenzimas, ACAT y LCAT. Ambas se ocupan de esterificar el colesterol, pero si recordamos el concepto de isoenzimas, significa que son enzimas que hacen lo mismo en distintos sitios celulares o tisulares. En este caso tenemos a la LCAT, que es una enzima plasmática, y a la ACAT, que es una enzima tisular. Veamos la ACAT, que es la que estaba en la diapositiva anterior. Esta enzima se ocupa de esterificar el colesterol dentro del hígado. Su nombre quiere decir acilcolesterol aciltransferasa. Lo de aciltransferasa significa que transfiere un acilo, es decir, que pega, que esterifica con un ácido graso al colesterol, de allí la C. Entonces va de nuevo, acil
colesterol aciltransferasa. Dice yo transfiero, esterifico, pego un ácido graso al colesterol. Y la primera A, que también dice acil, dice de dónde saco ese ácido graso con el que voy a esterificar al colesterol. Y dice que lo saca de un ácido graso simplemente activado. O sea que encuentra un ácido graso allí dentro del hígado y ese ácido graso activado es el que va a servir para esterificar al colesterol. Enzima entonces tisular. La LCAT, si se fijan, cambia la primera letra, quiere decir lecitin colesterol aciltransferasa. La terminación es la misma, porque ¿qué dice? Yo transfiero el acilo al colesterol, es decir, esterifico al colesterol con un ácido graso, pero cuando miro de dónde saca ese ácido graso, no es como en el caso anterior, que es un ácido graso activado que allí estaba presente nada más, sino que dice que ese ácido graso se lo va a pedir a la lecitina. Y la lecitina es un fosfolípido, como ustedes recordarán, fosfolípido, cabecita polar con dos palitos, con dos patitas, que son los ácidos grasos, y que ustedes recordarán cuando vimos digestión, que cuando la fosfolipasa le cortaba un ácido graso a la lecitina, se convertía, a un fosfolípido, mejor dicho, en ese momento lo dijimos en general, se convertía en un liso fosfolípido. Y yo les decía, es como decir un fosfolípido rengo porque le falta una patita. Bueno, acá es lo mismo. La LCAT corta a un fosfolípido con nombre y apellido, lecitina, y por lo tanto, si a ella le pido un ácido graso para esterificar al colesterol, no es un ácido graso libre como aquí, voy a obtener lisolecitina, es decir, lecitina sin una patita. Esa es una diferencia, o sea, la semejanza es que las dos esterifican al colesterol, por eso son isoenzimas. La diferencia es que una es intracelular, la otra es plasmática. Y la otra diferencia que estamos viendo es de dónde obtengo el ácido graso para esterificar. Esta lo toma desde un ácido graso activado, libre, y esta lo toma pidiéndoselo a la lecitina. Y la tercera diferencia tiene que ver con quién activa ambas. Ya vimos que en sangre la LCAT era activada por ApoA, ApoA1, ApoA que conforma al HDL. Y es más, fíjense una cuestión, el HDL no solo tiene la APO en su estructura, que le sirve para activar a la LCAT, que es la que va guardando el colesterol adentro del HDL mientras lo va juntando, sino porque lo hace más hidrofóbico, sino que además el disquito de HDL nosotros vimos que tenía gran riqueza de fosfolípidos, o sea que tengo el sustrato y el activador en la misma estructura del HDL. En cambio, la CAT es activada intracelularmente dentro del hígado por el propio colesterol, o sea, la presencia de colesterol le dice a la enzima esterificame. En ambos casos, el producto, otra semejanza, es colesterol esterificado. Bueno, y aquí veamos algunas cuestiones que ya les vengo anticipando respecto de qué significa la placa de ateroma o la aterogénesis, y esto es como un resumen de lo que ustedes van a ver mucho más en profundidad cuando cursen, entiendo que la asignatura se llama fisiopatología, y tal vez algo ya han hablado en anatomofisiología. Con respecto al LDL, que ya contamos que algunos lo llaman colesterol malo, lipoproteína de baja densidad, y yo les comentaba que no es malo, lo que es malo es el exceso, acá hay algunos factores que hacen que este colesterol pudiera convertirse en factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. El LDL, como ya vimos, viene de la degradación o la transformación del VLDL primero y de L después, por eso les decía como el nieto del VLDL, y él lo que hace es llevar el colesterol a los tejidos extrahepáticos por sus necesidades, aunque puede pasarse en concentración y además muere en hígado como cualquier lipoproteína anterior. Ahora, ante la presencia de agentes oxidantes, como pueden ser radicales libres, ustedes habrán escuchado que la contaminación ambiental, que el envejecimiento celular, el mismo metabolismo produce sustancias derivadas del oxígeno que son altamente oxidantes y por eso es que tenemos que consumir antioxidantes y que tenemos mecanismos antioxidantes en nuestro cuerpo, como el glutatión, no sé si se acuerdan. Aquí están los peróxidos, agua oxigenada, que también se genera como producto del metabolismo en algunas células, más el hábito tabáquico, fumar, más la falta de actividad física que endurece nuestras arterias, todo eso y la edad, que es un factor no modificable, pero sabemos que con el paso del tiempo nuestras arterias se van endureciendo también, si sumamos todo eso, son agentes oxidantes o agentes que deterioran la pared arterial
y hacen que el LDL se modifique en su estructura. Sobre todo los agentes oxidantes hacen como ante cualquier grasa, las grasas, esto también lo van a ver en tecnología, se oxidan y esto significa que cambian su estructura como si se enrancian. Si ustedes hoy dejan una botella de aceite expuesta a la luz y destapada, van a ver que el aceite se oxida. O si dejan un pollo en la heladera con la piel y con la grasa, no lo desgrasan, no le sacan la piel y lo dejan ahí para consumir dentro de 2 días, el olor que sentimos es producto de la rancidez de las grasas y eso no es otra cosa que la oxidación de esa grasa, es decir, que se deteriora en su estructura. El proceso más interno lo van a ver en tecnología, no les quiero complicar, pero hay ruptura de algunos ácidos grasos, de hecho algunos son volátiles y por eso sentimos el olor, y esa estructura que se ha oxidado, nuestro LDL, de estar mucho tiempo circulando, imagínenselo que anda dando vueltas mucho tiempo en altas concentraciones porque o fabricamos mucho colesterol o porque consumimos mucho colesterol o las dos cosas a la vez, más todos estos agentes oxidantes, más las células que no lo quieren recibir, este LDL ha modificado su estructura y eso hace que los receptores, recuerdan que teníamos receptores que captan la SAPO del LDL, estos receptores dicen, ¿y vos quién sos? Y el LDL oxidado, miren el dibujito, no es igual al que era antes, le dice, yo soy el LDL. No, no te reconozco, le dice el receptor. Esa estructura para mí no es LDL. O sea, imagínense que, como yo les decía, en la parada del colectivo 60 captó al colectivo 60. Ahora, ¿qué pasa si el 60 chocó, está todo roto, no se le ve el cartel, no sé, está pintado de otro color? Y en la parada la gente va a decir, ese no es el 60. Entonces, el receptor no lo reconoce y esto es un círculo vicioso. El LDL sigue dando vueltas durante mucho tiempo, totalmente modificado, y eso hace que aparezca la respuesta inmune inespecífica. Ustedes recordarán que los macrófagos son células del sistema inmune que se ocupan de degradar sustancias extrañas por lisis. Es decir, que el macrófago va a mirar esto y va a decir, esto es algo extraño, no sé qué es, así como el receptor que no sabía quién era, este también no sabe, tampoco sabe qué es, pero dice, vos sos algo raro que está acá, yo te voy a fagocitar. Y acá viene un problemita. El macrófago normalmente lo que hace es fagocitar bacterias, virus, ustedes recordarán sustancias extrañas de nuestro cuerpo, no discrimina qué está haciendo y una vez dentro lo termina de fagocitar y lo lisa. No es el caso del LDL. Cuando el macrófago, creo que lo hemos charlado, fagocita el LDL, solamente empieza a engordar el macrófago, se carga de colesterol oxidado, porque el macrófago no tiene las enzimas suficientes o el mecanismo de ruptura para degradar el LDL. Por lo tanto, este macrófago empieza a aumentar su tamaño y se convierte en lo que llamamos células espumosas, ya que así se ven hablando en términos médicos. Este macrófago, como célula espumosa ahora, cargado de colesterol y sus compañeros, porque hay muchos macrófagos en la misma situación, empiezan a depositarse en el subendotelio arterial. Entonces, aquí está el resumen. Si hay LDL en altas concentraciones, mucho tiempo circulando y oxidándose, es poco reconocido por los receptores y entra a los macrófagos. Me adelanto, pero ahora vuelvo porque les quiero mostrar ese dibujito. Aquí está el macrófago cargado, como les dije, como si hubiera engordado, se cargó de gotas de colesterol, así aparece el macrófago como células espumosas. Aquí no sé si ven que dice célula macrófago espuma, están todas en el subendotelio y esto lleva a una respuesta inflamatoria, es decir, esta es la base de la placa de ateroma. Cuando la gente sospecha que lo que pasa es que el colesterol tapa arterias, dicho en forma sencilla y vulgar, no es colesterol necesariamente, es mucho más que eso. O sea, que piensen que esto es una enfermedad silente, algo que lleva mucho tiempo. Tuvo que haber pasado todo lo de la diapositiva que vimos recién, mucho tiempo circulando, receptores que no reconocen, paredes arteriales duras, o sea, con factores de riesgo que se suman y demás, más los macrófagos convirtiéndose en células espumosas. Y luego aparece la respuesta inflamatoria, porque imagínense que esto es una obstrucción, esto es reconocido como el cuerpo
por el cuerpo como algo extraño. Entonces, como ustedes recordarán, lo que implica la respuesta inflamatoria, aparecen depósitos de calcio, aparecen los fibroblastos, aparecen las prostaglandinas, los tromboxanos, todo lo que tenga que ver con respuesta inflamatoria, y se forma lo que se llama como un casquete fibroso, como cuando formamos una cicatriz. Bueno, todo eso es la placa de ateroma. O sea, macrófagos cargados de grasa, convertidos en células espumosas cargadas de colesterol, depositados en el subendotelio, más toda la respuesta inflamatoria alrededor. Esa es la placa de ateroma. Y por lo tanto la enfermedad se conoce como aterogénesis es como se originó, la enfermedad es ateroesclerosis. Paredes arteriales que se empiezan a dañar por este depósito y encima ellas ya son duras de por sí, ¿no? Por estos factores de riesgo que sí podemos modificar, como incrementar la actividad física, como dejar de fumar, como bajar el hábito de alcohol o suspenderlo en personas que tienen estas características. ¿Qué consecuencias ¿A qué consecuencias puede llevar esto? Y bueno, claramente un tamponamiento total de la arteria, y ahí es donde hablamos de un infarto, porque piensen que si se tapa toda esta arteria por este casquete, por esta placa de ateroma, la sangre ya no fluye. Así que el tejido que quede de este lado, y este piquete no dejó pasarla, el tejido va a morir por falta de oxígeno, alimento y demás. Eso es un infarto. Y lo otro que nos puede ocurrir es que esto se desprenda, es decir, que este casquete, esta obstrucción, la placa de ateroma, se desprenda en forma de trombo y empiece a viajar. Dependerá de qué calibre tenga mi arteria, a ver si eso puede ser dañino o no. Si yo pienso en el calibre de la arteria aorta, es un calibre tan ancho que un trombo del tamaño de la cabecita de un alfiler parece inofensivo. Ahora, si ese trombo pequeño termina llegando a las arteriolas del sistema nervioso, del cerebro, puede llevar, por ejemplo, a un ictus o una ACV. Entonces, o un infarto cerebral, de una zona del cerebro. Entonces, tengo que evaluar muy bien esta situación y es por esto que hablamos siempre de prevención. Esta es una enfermedad silente. Yo esto no lo estoy viendo si no me hago chequeos de sangre, si no controlo con hepatograma los niveles de lípidos, si no hago prevención a través de la actividad física, si no averiguo antecedentes familiares. Digo, todas esas cosas nos pueden llevar a orientar y siempre es preferible tomar el caso, por lo menos desde nuestro lugar y por las consecuencias de salud que esto trae y de posible letalidad, siempre es preferible abordar el caso cuando esto es incipiente que cuando ya hay un daño masivo. Bueno, entonces vuelvo a donde estábamos. Aquí está el HDL, es como una diapositiva dedicada a cada uno. Fíjense que no estoy agregando mucha información nueva. Este es el ciclo de vida del HDL. Ya lo vimos que nacía como un disquito, que decíamos que eran muchos fosfolípidos, justamente porque necesita lecitina para esterificar al colesterol. Tiene su ApoA también y las APO que va a compartir con los demás. Pasa por los tejidos extrahepáticos, junta el colesterol, lo esterifica con la LCAT y ven que acá es como que quedó un globito, una forma esférica, ya no de disco, que es el HDL que va a llevar el colesterol hacia el hígado. Y esto, que mucho tiempo se ha hablado de esto, ustedes lo habrán escuchado, Favaloro mismo lo decía, que cantidades moderadas de alcohol podrían colaborar con, la gente decía bajar el colesterol, pero en realidad lo que está demostrado es que los flavonoides presentes en el vino, o en la uva mejor dicho, podrían aumentar la síntesis de APO, de la ApoA, más que inducir aumentos de HDL. Pero también sabemos que el alcohol, ya lo hemos hablado nosotros, estimula, porque tiene un metabolismo muy parecido al de los carbohidratos, estimula la síntesis de VLDL y por lo tanto aumentan los triglicéridos. Y si el LDL es el nieto del VLDL, también va a subir el colesterol por consumo excesivo de alcohol. Entonces, jamás nosotros como nutricionistas podríamos estimular el consumo de algo que algunos estudios dicen que podría colaborar, pero en la síntesis de ApoA o en fracciones de HDL3, también lo van a ver a esto, mientras que a la vez nos perjudica. O sea que no podemos considerarlo como un alimento a recomendar para aumentar el HDL. Lo que sí está suficientemente demostrado a través de la bibliografía científica es que el HDL aumenta con el ejercicio regular aeróbico.
Son muy pocos los alimentos que se ha logrado demostrar y, como les vuelvo a decir, son fracciones, ni siquiera es el HDL completo, o son aumentos de ApoA o son algunas de estas dos las que podría aumentar, como el consumo de semillas, como dije, de los flavonoides de la uva y de la soja. Hay algunos estudios que hablan de eso, ustedes pueden indagar si les interesa, pero lo que sí está suficientemente demostrado y es recomendación para la población en general es que el HDL se incrementa con el ejercicio regular aeróbico. Y esto es algo que ustedes van a ver seguido con personas que no hacían nada de actividad física, que eran completamente sedentarias y simplemente comienzan a caminar. No estoy diciendo hacer una actividad intensiva o una rutina de entrenamiento, simplemente empiezan a ejercitarse un poco, a caminar, a cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y les aseguro que el HDL modifica sus niveles. Y esto puede servir como un factor motivacional, ¿sí? Para personas que están en esta situación. Bien, aparecen aquí enfermedades como les conté, claramente esto no hay que estudiarlo así como está, yo solo les pongo para que conozcan, esto lo van a ahondar y profundizar e incluso van a hablar de las medicaciones con mucha más profundidad, de la farmacología de estas enfermedades en fisiopatología. Yo solo quiero que conozcan y que vean el argumento bioquímico, cuál es la falla bioquímica de estas enfermedades llamadas dislipemias, es decir, anormalidades en el metabolismo de los lípidos de causa genética. Ustedes van a ver que en todas estas dice autosómica dominante, autosómica recesiva. Recuerden que esto tenía que ver con la herencia y aparecen algunas conocidas para que ustedes interpreten qué es lo que va a estar aumentado en sangre según la base metabólica o bioquímica de la enfermedad. Por ejemplo, en la hipercolesterolemia familiar, que es dominante, dice que, miremos primero la anomalía, dice que la base es una deficiencia genética o una anormalidad en la estructura o en la función del receptor, aquel que veíamos que era el que capta la etiqueta de la lipoproteína. Si el receptor falla para LDL, claramente la lipoproteína que voy a tener aumentada en sangre es el LDL. Y acá va, no es porque yo fabrique mucho, es porque el receptor no la llega a captar. Estas hipercolesterolemias familiares son las más comunes de todas las que ven aquí, a pesar de que es de baja incidencia, de baja frecuencia poblacional y se ve ya desde la niñez. Es decir, se encuentran niños con niveles de colesterol de más de 300, más de 400. Son niveles que no justifican de ninguna manera niveles por ingestas, por así decir. Claramente aquí hay una enfermedad instalada y es de causa genética. Estos casos se medican desde la niñez con las estatinas que ya hemos charlado y probablemente con fibratos o con quelantes. Hay otras sustancias más farmacológicas que se incorporan. Este niño tiene un riesgo de infarto masivo en la niñez. Se dan cuenta que esto es grave, sobre todo dependiendo del nivel de LDL que tenga. Después está la hiperlipidemia familiar, hiperlipidemia, la otra era hipercolesterolemia, que no está clara la causa bioquímica, se sospecha, según los últimos estudios, que es por una producción excesiva, acá no es por falta de un receptor, sino que es por una producción excesiva de VLDL, es decir, que el hígado fabrica demasiado VLDL y por lo tanto lo que veo en sangre son sobre todo triglicéridos altos. Los riesgos de tener triglicéridos altos no son los mismos de tener colesterol alto. Eso que les quede claro, ya algo hemos charlado sobre la dieta en ambos casos, pero el riesgo tal vez no se los mencioné. Tener colesterol alto puede llevar a la enfermedad cardiovascular que ya hemos charlado, a la placa de ateroma y demás. Tener triglicéridos altos, y no solo por esta causa, sino hay personas que las tienen por malos hábitos de ingesta simplemente, alto consumo de alcohol y carbohidratos simples, tener triglicéridos altos puede llevar a falla pancreática. El que falla es el páncreas, a insulinoresistencia, tienen otras consecuencias que no son las de tener colesterol alto. Y recuerden que tener triglicéridos altos no tenía que ver con la lipogénesis del tejido adiposo, que eso lleva a la obesidad. Tener triglicéridos altos lleva a que el hígado fabrica muchos triglicéridos y no tiene nada que ver con mi peso corporal. Así que tener triglicéridos altos es algo que complica la funcionalidad del páncreas, no es aterogénico. Y eso es muy importante a la hora de explicárselo al paciente. Después está la hiperlipidemia familiar
combinada, que tampoco está tan clara la falla metabólica, pero se cree por varios estudios que es por una producción excesiva de ApoB100. ¿Recuerdan? La ApoB100 era la propia del VLDL. Después tenemos la disbeta lipo, esto no es para recordar, solo se las muestro, disbeta lipoproteinemia familiar. De hecho, si quieren guardar esta diapo para cuando lo vean en Fisiopato les podría convenir para tener más información. En este caso parecería que es una deficiente fijación de la ApoE al receptor, o esta que es más conocida, la deficiencia familiar de lipoproteína lipasa. O sea, no tengo quien rompa los colectivos y por eso, fíjense, ¿qué ocurriría? Kilomicrón alto y VLDL alto, o sea, otra vez triglicéridos altos, porque no tengo ni los lípidos exógenos degradándose ni los lípidos endógenos. Y después hay una que no se sabe la causa, que sería tener demasiado bajo el HDL. O sea, todo esto era por elevados niveles de las lipoproteínas que transportan colesterol o triglicéridos, y esta es por tener demasiado bajo el HDL y que se llama así. ¿Se acuerdan que les dije que antes se usaba la nomenclatura de las lipoproteínas con letras griegas? Bueno, por eso dice hipoalfa, porque al HDL también se lo llama alfa. Así que bueno, sabiendo que existen dislipemias familiares, hay que tener un buen diagnóstico para saber cuál es, y en función de eso, claramente se ven los lípidos cuáles van a estar aumentados, se define la medicación. Plan de alimentación obviamente acompaña a esta medicación, pero ven que es imprescindible la medicación porque esto no se puede regular exclusivamente con la dieta. Esto ya se los mostré y esto es nada más algunos síntomas para que ustedes los conozcan y les cuento una pequeña experiencia y terminamos aquí. Cuando alguien tiene una dislipemia familiar, no solamente se ven lípidos elevadísimos, niveles estratosféricos en sangre, sino que hay tanto lípido dando vuelta en ese cuerpo que se deposita, por ejemplo, a nivel subcutáneo. Estos que ustedes ven aquí, que se llaman santelasmas, son depósitos a nivel párpado de colesterol. Esto es, por ejemplo, en una hipercolesterolemia familiar o en una combinada. Y estas son rodillas, estos se llaman santomas, que también tienen que ver con excesivo depósito de colesterol a nivel subcutáneo. Yo lo he visto en los nudillos de las manos. Una vez cuando estaba haciendo las prácticas, vino una mamá con sus 2 hijos al consultorio y en realidad venía a atender a uno de los niños que tenía niveles de colesterol de estos que les digo, más de 400. Era un nene de 8 años, recuerdo, 7, 8 años, y venía, bueno, pues le habían ajustado la medicación, pero además venía porque nosotros le estábamos haciendo educación alimentaria a toda la familia, y la nutricionista que me coordinaba, que me acompañaba en mis prácticas, antes de que entraran, yo no los conocía, esta familia, me dijo, mírale las manos a la mamá. Yo claramente no había leído la historia clínica ni nada porque era nueva y no conocía la historia clínica de todos estos pacientes, era la primera vez que yo los veía, y cuando entra la mamá le veían las manos, estos santomas en los nudillos de las manos. Debo confesar que en ese momento no me acordaba de esto, no tenía idea, lo había visto alguna vez en la carrera, pero no lo recordaba, y cuando empiezan a charlar, automáticamente se me vino a la memoria la presencia de santomas en hipercolesterolemias familiares. La mamá era portadora del gen, manifestó la enfermedad y uno de los hijos también. Entonces, estos son santomas y estas son santelasmas por exceso de colesterol a nivel subcutáneo. Y estos que ven aquí, esto es un brazo, un antebrazo, son santomas eruptivos, se ven como puntitos todos medios rojitos, estos son por exceso de triglicéridos. Claramente no solo nos guiamos por la semiología o la sintomatología en piel, sino que todo lo demás acompaña. Esto es solo para que ustedes vean que son enfermedades que trascienden lo cardiovascular. Bueno, hasta aquí llegamos y hemos terminado con metabolismo de lípidos. Todo esto aparece en el capítulo que ya hemos charlado de Antonio Blanco, el capítulo de metabolismo de lípidos.